Hello everyone, I am Teacher Claudia y en este video te voy a mostrar el tema de los auxiliares do and does. Vamos a iniciar con la pregunta What is the meaning of do and does? ¿Cuál es el significado de do y does? Do y does como verbo significa hacer, pero este tema se trata de do y does como auxiliares. Como auxiliares, estas dos palabras no tienen significado, no tienen ningún significado, solamente nos auxilian, nos van a ayudar a convertir oraciones a preguntas y a oraciones negativas. Por eso se llaman auxiliares. Ahora, when do we use do and does? ¿Cuándo utilizamos do y does? Esto va a depender del pronoun. Recordemos que do solamente lo voy a utilizar con el pronoun I, you, we y they. Y does lo voy a utilizar solamente con las terceras personas, que son he, she, it. Solamente con ellas. Vamos a ver un ejemplo para que sea un poquito más entendible. Con oraciones negativas. Recordemos que do y does son auxiliares para convertir oraciones negativas y preguntas. En las oraciones afirmativas no los voy a necesitar. Vamos a ver un ejemplo de dos oraciones negativas, una con do y una con does. Example number 1, ejemplo número 1. I do not eat spaghetti. Yo no como espagueti. Example number 2, ejemplo número 2. He does not like hamburgers. A él no le gustan las hamburguesas. Si se fijan bien en estas dos oraciones, si quito do not, la oración dice I eat spaghetti, yo como espagueti. Automáticamente la oración se convierte afirmativa. Es por esto que le tengo que agregar do not para convertir negativa la oración. Lo mismo sucede con el ejemplo de abajo. Si quito does not, la oración dice he like hamburgers, a él le gustan las hamburguesas. Pero necesito does not para convertir a toda la oración a negativa. Porque si nada más quiero poner not, que en español significa no, no funciona igual. Se entiende lo que quiero decir, pero no está correctamente dicho. Ahora, how do we form negative sentences? ¿Cómo formamos estas oraciones negativas como los ejemplos anteriores? Te voy a dar una fórmula para que esto sea súper sencillo. La fórmula siempre va a iniciar con el pronoun. Las oraciones negativas las vamos a iniciar con el pronoun. El pronombre, el sujeto de nuestra oración, la persona, cosa o animal de la que sea que yo esté hablando. Después del pronoun vamos a poner do, el auxiliar, do o does, dependiendo del pronoun. Después del auxiliar do o does, vamos a poner el not. Después de not, vamos a poner el verbo, nuestro verbo principal de la oración. Y por último, plus complement, más el complement, el predicado. A continuación te voy a mostrar unos ejemplos para que este tema sea un poquito más sencillo. Pero recuerda que does siempre lo vamos a utilizar con he, she, it, con esas terceras personas. Do and does negative form. Do and does en forma negativa. Las oraciones negativas las formábamos con los siguientes elementos: pronoun plus do or does plus not plus verb plus complement. For example, number 1. I do not go to the gym. Yo no voy al gimnasio. Number 2. You do not buy apples. Tú no compras manzanas. Number 3. He does not clean the kitchen. Él no limpia la cocina. Number 4. She does not take pictures. Ella no toma fotografías. Number 5. It does not sleep in the bedroom. Eso no duerme en el cuarto. Number 6. We do not plan a trip to Europe.
Nosotros no planeamos un viaje a Europa. Number 7. They do not use the phone in class. Ellos no usan el teléfono en clase. Como puedes ver, does lo utilizamos con las terceras personas que son he, she, it, mientras do lo usamos con todos los demás, con el pronoun I, you, we y they. Como puedes ver en las oraciones anteriores, si el verbo estábamos viéndolo en tiempo presente, recordemos que he, she, it, en las oraciones afirmativas debemos agregarle una S al final. Sin embargo, si te diste cuenta, en he, she, it no lo necesitamos porque el does ya tiene la S al final. Y lo que nos ayuda a que la oración la convierta completamente a negativa. Does not y do not. También, como pudiste darte cuenta, el do not y does not, si lo quito de la oración, automáticamente se convierte a una oración afirmativa. Es por esto que do y does son auxiliares que nos ayudan a convertir las oraciones afirmativas a negativas. Ahora vamos a complicar este tema un poquito más y vamos a ver las contractions. Las contractions, recordemos que es la unión de dos palabras para formar una. En este caso, las contractions que vamos a usar va a ser do plus not, do not, que quedará nuestra contraction don't, unida por una comita arriba que se llama apóstrofe. Y la segunda contraction que vamos a utilizar va a ser does plus not, does not. Y la contraction quedará doesn't. Vamos a ver dos ejemplos, los mismos ejemplos que te mostré al principio, pero ahora convertidos con su contraction. La primera oración decía I do not eat spaghetti. Yo no como espagueti. Con la contraction do not quedará la oración de la siguiente manera. I don't eat spaghetti. Si te fijas, el significado en español sigue siendo el mismo, sin embargo, nosotros hicimos una contraction, unimos dos palabras para formar una, simplemente para hablar más rápido. Y cualquiera de las dos está correcta, es simplemente con el que tú te sientas más cómodo platicando en inglés. Vamos a ver el segundo ejemplo. He does not like hamburgers. A él no le gustan las hamburguesas. Vamos a unir la contraction y la oración queda He doesn't like hamburgers. El significado sigue siendo el mismo. A continuación te presento los mismos ejemplos con cada uno de los pronouns que acabamos de ver, pero convertidos a su contraction. Ahí te vas a dar cuenta que el significado sigue siendo el mismo, lo único que cambia es que hablamos un poquito más rápido. Do and does, negative form. Contractions. Do y does en forma negativa con sus contractions. Number 1. I don't go to the gym. Yo no voy al gimnasio. Number 2. You don't buy apples. Tú no compras manzanas. Number 3. He doesn't clean the kitchen. Él no limpia la cocina. Number 4. She doesn't take pictures. Ella no toma fotografías. Number 5. He doesn't sleep in the bedroom. Eso no duerme en el cuarto. Number 6. We don't plan a trip to Europe. Nosotros no planeamos un viaje a Europa. Number 7. They don't use the phone in class. Ellos no usan el teléfono en clase. Recordemos que te dije al principio de este video que do y does eran auxiliares para convertir oraciones negativas y preguntas. Ya sabemos cómo podemos usar do en las oraciones negativas. Ahora te voy a enseñar cómo podemos usar do y does en las preguntas. Questions. Ahora, how do we form questions? ¿Cómo formamos las preguntas? Vamos a ver los mismos ejemplos y vamos a hacer una fórmula parecida. Lo único que cambia aquí es que las questions siempre van a iniciar con el auxiliar do y does. Todas nuestras oraciones inician con do y does.
seguido de el pronoun, la persona, objeto o animal de la que estoy hablando, el sujeto de la oración. Entonces nuestra fórmula quedaría do or does plus pronoun plus verb más el verbo principal de la oración plus complement más el complemento y por último plus question mark más el signo de interrogación. Porque recordemos que si una oración no tiene signo de interrogación, no es pregunta. Todas las preguntas las vamos a iniciar con el auxiliar. Recordemos que para eso está ahí, para auxiliarnos. Y recordemos que do lo vamos a utilizar con los pronoun I, you, we y they. Mientras does lo voy a utilizar con las terceras personas he, she, it. Él, ella y eso. Recordemos que eso lo usamos para cosas o animales. A continuación te voy a presentar los mismos dos ejemplos que acabamos de ver al principio, pero ahora convertidos a pregunta. Tenemos I do not eat spaghetti. Vamos a pasar el do al principio y vamos a poner un question mark al final. Vamos a ver cómo nos va a ir quedando. Tenemos do, el auxiliar, plus I más el pronoun I, do I. Hasta aquí la oración dice yo. ¿Por qué? Porque do no tiene significado y apenas estoy iniciando a hacer la oración. Después de I debo de poner el verbo. Do I eat? Ese es mi verbo principal y mi complement spaghetti. Y al final question mark. La pregunta quedaría do I eat spaghetti? El not no lo necesito porque no es una oración negativa. Solamente necesito el auxiliar al principio y question mark al final, porque si no tiene signo no es pregunta. Vamos a ver el ejemplo number 2, el ejemplo número 2, para que sea más sencillo con does. El siguiente ejemplo iniciará con does porque el pronoun que sigue va a ser he. Does he like hamburger? ¿A él le gustan las hamburguesas? Fíjate muy bien que quité el not de la oración, cambié el auxiliar does al principio y question mark al final. Porque si no tiene question mark al final, no es pregunta. A continuación te voy a mostrar las mismas oraciones negativas que hicimos en un momento anterior, pero convertidas a pregunta. Recordando siempre que do o does siempre lo vamos a poner al principio porque para eso están ahí, para auxiliarnos. Pero antes de mostrarte estos ejemplos, quiero que te des cuenta en unas pequeñas diferencias que vas a encontrar. Estas preguntas se les llama yes, no questions porque son preguntas con las que vamos a responder sí o no, simplemente son con respuestas cortas. Vas a ver ahorita en los ejemplos cada uno de los pronouns que las respuestas cambian nada más con el pronoun I y el pronoun you. ¿Por qué? Porque las respuestas, recordemos que si nosotros estamos haciendo la pregunta a alguien más, no nos podemos responder a nosotros mismos. Igual que si alguien nos está haciendo la pregunta a nosotros, no nos podemos preguntar a nosotros mismos. Se supone que estamos tratando de conversar con alguien más. Pero aquí te vas a dar cuenta en esos ejemplos. Vamos a verlos para que sea más entendible este tema. Do or does questions. Preguntas con los auxiliares do or does. La fórmula para formar las preguntas es: iniciamos con do or does plus pronoun plus verb plus complement plus question mark. Number 1. Do I go to the gym? Yes, you do. No, you don't. ¿Voy yo al gimnasio? ¿Sí o no? Aquí la pregunta se hace con el pronoun I, pero la respuesta es con el pronoun you, porque es una pregunta que le estamos haciendo a alguien más. Recordemos que no nos podemos contestar a nosotros mismos. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo. Number 2. Do you buy apples? Yes, I do. No, I don't. ¿Compras tú manzanas? ¿Sí o no? La pregunta se hizo con you, pero la respuesta la contestamos con el pronoun I. Number 3.
Does he clean the kitchen? Yes, he does. No, he doesn't. ¿Limpia él la cocina? ¿Sí o no? La pregunta aquí se hizo con el pronoun he y se puede responder con el pronoun he. Number 4. Does she take pictures? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Toma ella fotografías? ¿Sí o no? Number 5. Does it sleep in the bedroom? ¿Duerme eso en el cuarto? Yes, it does. No, it doesn't. ¿Sí o no? Ya sea afirmativa o negativa. Number 6. Do we plan a trip to Europe? Yes, we do. No, we don't. ¿Planeamos nosotros un viaje a Europa? ¿Sí o no? Number 7. Do they use the phone in class? Yes, they do. No, they don't. ¿Usan ellos el teléfono en clase? ¿Sí o no? Espero que estos ejemplos te hayan sido muy sencillos. Recuerda, el pronoun siempre nos va a decir si vamos a utilizar do o does. Recordemos que do siempre lo utilizamos con I, you, we y they. Y does lo utilizamos con las terceras personas, he, she, it. También debes de tener en cuenta que la pregunta, si la hicimos con el auxiliar do, la respuesta debe de ser con do. Yes, I do o no, I don't. O si la hicimos con el auxiliar does, la respuesta debe de ser con does. Yes, he does o no, he doesn't. Como te pudiste dar cuenta, en las respuestas de yes, no question, siempre que la respuesta es no, siempre contestamos con la contraction. Nunca vas a ver una respuesta que sea do not o does not. Debe de ser con la contraction don't o doesn't. Espero que este video te haya ayudado y que puedas practicar en casa, ya que es un tema un poquito difícil, pero con la práctica vas a ir mejorando. See you later!